Una alegría, Señor, cantando viene, una alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Qué bueno, ya estamos en la víspera de Pentecostés, la plenitud de la Pascua. Así que a preparar, a invocar en el corazón esta venida que nos tiene que transformar la vida a fondo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con la ayuda del Espíritu, una vez más, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos conservar en nuestra vida y en nuestras costumbres el espíritu de las fiestas pascuales que estamos concluyendo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos el regalo de la palabra de Dios de este día. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, Pablo recibió autorización para alojarse en una casa particular con un soldado que lo custodiara. 3 días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, fui arrestado en Jerusalén y puesto en manos de los romanos. Después de interrogarme, quisieron dejarme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero ante la oposición de los judíos, me vi obligado a apelar al emperador, sin querer por esto acusar en nada a mi pueblo. Por eso he querido verlos y hablarles, ya que, a causa de la esperanza de Israel, llevo estas cadenas. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos a los que quería verlos, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo, lo concerniente al Señor Jesucristo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: los que son rectos verán tu rostro, Señor. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. Aleluya. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos observan el mundo, sus pupilas examinan a los hombres. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. El Señor examina al justo y al culpable, y odia al que ama la violencia, porque el Señor es justo y ama la justicia, y los que son rectos verán su rostro. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado había anunciado con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba.
el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de este? Jesús le respondió: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro: él no morirá, sino: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De alguna manera lo anticipa recién la oración. Está concluyendo el tiempo pascual. Mañana, domingo de Pentecostés, será la coronación. Pero a ver, hay un riesgo. Creer que se termina, concluir se termina. No, yo usaría la palabra culmina, que es otra cosa. No quiere decir que algo termina. La culminación de algo no significa que se acabó. Más bien es todo lo contrario. Es la planificación, es el estallido, tiene que seguir. Por eso la oración hoy pedía, si escucharon bien, el que podamos prolongar a lo largo del tiempo la alegría propia que fue el centro de este tiempo pascual. ¿Ven? La alegría no se tiene que acabar. Es como que estuvimos 50 días buceando en el misterio de la resurrección de Jesús, y ese tiene que ser el motivo de nuestra alegría el resto del año. No es que se acabó y ahora volvemos a la tristeza. No, de ningún modo. Y a sellar eso precisamente viene el Espíritu. Sin el Espíritu es imposible seguir planificando ahora el misterio de Jesús resucitado en nuestras propias vidas. Y sí, en la antesala de Pentecostés se nos regalan 3 figuras en la palabra. Pablo ya está preso con arresto domiciliario, diríamos hoy, en Roma. Sin embargo, vieron que él 2 años, por lo visto, siguió trabajando, de alguna manera se mantuvo a sí mismo, algo propio de él. Siempre él trabajó, ¿se acuerdan que hacía carpas, no? Su familia ya tenía una pyme, fabricaba tiendas de campaña. Y así hizo en Roma sus últimos años. Pero a pesar de estar preso, ¿a qué se dedicó siempre que pudo? A hablar de Jesús. Lo hizo con toda libertad, nos dice hoy el texto de la palabra. Primer personaje. Hasta el final de su vida, su gloria fue hablar de Jesús. Como Jesús pidió: vayan y hagan discípulos. Esa fue la vida de Pablo. De otra manera, los otros 2 personajes, ¿se acuerdan? Seguimos en este diálogo de Jesús, que acaba de decirle: tiren al otro lado, ¿se acuerdan? La red, no habían pescado toda la noche, y pescan. Cuando le hacen caso a Jesús, se tira al agua, Pedro va, y toda la escena de el pescadito a las brasas, traigan más pescados, comen, y después se da esto de Jesús que se lo lleva aparte a Pedro, y le preguntaba ayer 3 veces: ¿me amas? Y hoy sigue la escena y entra otro personaje que no por nada lleva el título de el discípulo amado. Y aquí está la encrucijada. Pedro acaba de ser, ¿cuál es la palabra? Jesús lo acaba de entronizar como papa. Le dice sí, le confirma la fe y lo envía a confirmar la fe de sus hermanos. 3 veces, si nos vamos 50 días a la última cena, en el lavatorio de los pies. ¿Se acuerdan
una bravuconada típica de Pedro, que no se quería dejar lavar los pies? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Profetizó Pedro. Dijo, no, tú no me vas a lavar, yo antes voy a dar mi vida por ti. Y recuerdan que Jesús le dijo, vos vas a dar la vida por mí, antes de que cante el gallo. Chan, chan. Pasaron estos 50 días. Este diálogo de 3 veces me amás, nos resuenan las 3 negaciones. Jesús reconfirma el llamado a Pedro de ser clave en la historia de la iglesia. Es lo que acaba de hacer. Y le dice, se va a cumplir lo que me prometiste, que ibas a dar la vida por mí. Efectivamente así va a ser. Imaginemos semejante momento. A Pedro le acaba de perdonar la vida a Jesús y le dice, igual, si me amás, vos vas a guiar mi iglesia y te vas a identificar conmigo aún en el sacrificio. Bien, Pedro debería estar ya en la gloria. Y sin embargo, Pedro todavía miró para atrás. Le quedaba algo de lo que todos tenemos. Hay cosas que no terminarán nunca mientras estemos respirando. Hay cosas que, dice el dicho, terminarán de morir 20 segundos después de que nosotros muramos. Y aquí se delata esa especie de inseguridad de Pedro. Ojo que cada uno también tiene lo suyo, Y es bueno revisar y mirarnos en esta figura, saber qué nos toca a nosotros. ¿Qué le pasó a Pedro? En la cumbre de su ministerio, confirmado por Cristo, lo sedujo la tentación de mirar al otro, al discípulo amado. ¿Y qué va a pasar con este? Ahí nadie sabe qué tipo de imaginación tuvo Pedro. Juan, el discípulo amado, era alguien muy importante. Dice el texto que es el que se reclinó en el pecho de Jesús. Vaya a saber qué se le cruzó a Pedro, que iba a ser la cabeza. ¿Y vieron eso que le pasa a más de un jefe, a más de un líder? De mirar y tener miedo de que alguien le haga sombra. Algo de eso se le filtró a Pedro. Y por eso Jesús es cortante. ¿Y a vos qué te importa? ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Nuestra misión depende del amor de Jesús. No tenemos que compararnos con nadie. Gran lección en la vida. No podemos vivir en la inseguridad de mirar a ver qué hacen o cómo hacen los demás. No, soy yo el que tengo que llevar adelante mi misión. Y esa depende de Jesús, que me envía su Espíritu y a cada uno el suyo para dar su testimonio, palabra clave. Y así cierra el tercer personaje de hoy, el discípulo amado. El discípulo amado es el único, fíjense, que no murió mártir. Esto da para un retiro espiritual, pero tenemos pocos minutos. Él no murió mártir. Le dedicó toda la vida, murió de viejo. Sobrevivió una generación larga más a todos los otros discípulos. Y sin embargo, es el que nos dice, yo les estoy dando testimonio de esto, la vida del discípulo amado se hizo evangelio escrito, lo predicó, lo escribió, lo divulgó. Y él sabe que se llenarían infinitos libros si se escribiese todo acerca de Jesús. ¿Qué nos dice esto entonces a nosotros que aprendemos hoy de estos 3 personajes que consagraron la vida al Señor? Lo importante de tu vida depende de para qué te llamó Jesús, no depende de la mirada de los otros. No te compares, no te compares. Busca tu ser, tu sentido en el Señor y date, porque si experimentás el amor que nos va a regalar mañana en Pentecostés, vas a ser capaz de amar como Él nos amó. No te compares. Y tu vida, ¿sabes cuál es el precio de tu vida? Al final de cuentas, en el reino, el testimonio que hayamos dado de Jesús. Eso es lo que aquilata nuestra vida.
Le pedimos esa gracia al Espíritu, que se nos vaya la vida, la que sea, sin comparaciones, pero realizándonos en aquello a lo que nos sentimos llamados para dar testimonio del Señor. Presentamos el pan y el vino una vez más. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Y en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Te pedimos, Padre, que la venida del Espíritu Santo, por quien recibimos el perdón de los pecados, prepare nuestros corazones para celebrar los divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo, Señor del universo. Él mismo, habiendo entrado en el santuario del cielo una vez para siempre, intercede ahora por nosotros, como mediador que asegura la perpetua efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Buen Jesús, sé que estás vivo. Si vos vivís, yo también estoy vivo. Hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora
el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en familia, en unidad a todos los que participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recibe nuestra acción de gracias por el cumpleaños de Nelly y de todos los cumpleañeros en este día, por las intenciones de nuestra comunidad parroquial, María Alicia, Vero Toller, Mariana y Fernando. Te presentamos a los hermanos que están enfermos, especialmente a los más graves, a los que se tienen que operar, a los que nos han confiado, como Ale Griner, Maca, Alberto, César, Delfi, Celia, Telma y Sebastián. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, difuntos de nuestra comunidad parroquial, amigos, familiares, vecinos, de Clide, Irma, María Inés, Juan Carlos, Alfredo, Maruja, Socorro, de Laura. Se cumplen 30 años de que su familia la extraña, de Liliana, muy especialmente de una amiga de muchos que ha hecho tanto bien, de Beatriz Valián de Tartachián, de los difuntos de nuestra comunidad parroquial y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con el corazón renovado y agradecido, digamos una vez más la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz de Jesús resucitado esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con los que estén en casa, compartan un signo de paz y ahora le decimos juntos a Jesús: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Él es nuestra fuerza, nuestra alegría y nuestra paz. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Señor es mi fortaleza y en él me alegraré. Solo sus ojos miraré, en él confío, no he de temer, en él confío, no he de temer. Nos disponemos a rezar la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor misericordioso, que llevaste a tu pueblo de la antigua a la nueva alianza, ayúdanos a pasar de nuestra vida de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Descienda en abundancia la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Renovados en Cristo, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.